AMLO retumba en Estados Unidos. Y es que el mandatario mexicano arremetió contra el diario nacional The New York Times después de haber sido acusado de militarizar a México durante todo su periodo presidencial. López Obrador le dio una clase de diplomacia y criticó el artículo que roza la locura. Además, fustigó el chauvinismo mediático que caracteriza a los medios estadounidenses y esclareció las medidas tomadas durante su gestión para mantener la seguridad y la paz en México. Pero, ¿cuántas mentiras?, dijo el New York Times en su artículo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. AMLO arremetió contra el diario estadounidense The New York Times. Y es que tras acusarlo de haber militarizado México durante su mandato, el rotativo neoliberal rozó la locura e intentó posicionar la gestión del mandatario como un periodo desequilibrado. Al mismo tiempo, el influyente rotativo quiso anotarse un punto en contra de la nación norteamericana que realiza su proceso de campaña electoral y trató de desacreditar a AMLO. El objetivo es que el partido del mandatario, que encabeza las encuestas, quede expuesto como un régimen autoritario. Además, el diario manipuló el contexto y en el artículo dijo que la gestión de López Obrador estuvo marcada por la controversia y la intriga. Incluso manifestó que estuvo caracterizado por ser un sistema sacudido por las fuertes acusaciones en la esfera internacional. Sin dudas, The New York Times rozó la locura extremadamente sensacionalista. Quiso vender a AMLO como un presidente sin diálogos participativos y que restringe los derechos de sus connacionales. De hecho, el artículo dijo que la nación mexicana debería florecer bajo la bandera de la libertad y la justicia. Por otra parte, fue muy perceptible las intenciones de los neoliberales e imperialistas que trataban de desacreditar a uno de los líderes más importantes y protagonistas del último lustro en América Latina. De hecho, cuestionaron la esencia del gobierno sin ahondar en los datos más significativos logrados en la etapa. Resulta que López Obrador estableció una estrategia para afrontar la crisis de inseguridad y a las organizaciones de la delincuencia organizada en el país. De hecho, se estableció la nueva Supersecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que anunció un Plan Nacional de Paz y Seguridad. Esta estrategia generó desacuerdos entre los neoliberales y opositores de AMLO que terminaron rechazando la presentación de la iniciativa de reforma constitucional para formar, reclutar y entrenar una Guardia Nacional. Es por esa razón que hasta el rotativo imperialista se prestó para juzgar al gobierno mexicano, al extremo que empleó los términos de militarización e intentó hacer ver a México como un país donde se priva la libertad de expresión y de derechos. Sin embargo, AMLO le tapó la boca, y es que las cifras del gobierno de Peña Nieto, anterior al suyo, superan los índices históricos del país. Sobre todo porque se registraron más de 200.000 homicidios dolorosos y las cifras conservadoras de la Secretaría de Gobernación ubicaron en alrededor de 37.000 los desaparecidos. En tanto, el gobierno de AMLO redujo todos sus parámetros debido al aumento de seguridad en cada uno de los territorios. Incluso sacó de las calles a las Fuerzas Armadas y cumplió el compromiso de crear un paradigma de pacificación y reconciliación nacional distinto al imperante antes de su gobierno. Por tanto, la publicación del New York Times roza la indecencia periodística y no contrasta con las fuentes necesarias para corroborar el desacrédito a AMLO. Tal es así que el diario intentó crear sombras de sospechas en cada acción y cada paso dado por las fuerzas del mandatario para facilitar la tranquilidad ciudadana. Asimismo, generó una neblina de incertidumbre que envuelve a toda una nación para tratar de quitarle fuerza al líder político. Es por esa razón que desde las altas esferas del poder hasta los rincones más recónditos del país, la voz del periódico norteamericano intentó colar como grito de alerta. Sin embargo, quedó desacreditado y fue ignorado en su totalidad solo por los mexicanos. No cumplieron sus objetivos. Tampoco lograron generar un eco de indignación entre los opositores políticos y connacionales. De hecho, todo marcha en calma por los pasillos del Palacio Nacional y los funcionarios subordinados a la gestión de AMLO desmienten el artículo del periódico estadounidense.
De igual modo, les recuerdan a cada ciudadano con quienes conversan los datos importantes gestados por AMLO y los logros alcanzados en materia de seguridad nacional, al igual que refieren los avances económicos, sanitarios y de cooperación internacional que continúan cerrando las puertas comerciales a Estados Unidos. Por consiguiente, The New York Times quedó expuesto tras intentar perjudicar a AMLO y denunciar su gestión como un gobierno que militariza a México. Por tanto, muchos se han pronunciado en contra del artículo y en las calles neoyorquinas le hicieron gran bullicio al medio de prensa. También, el diario intentó replicar la información para restar peso al partido de AMLO en las próximas elecciones, pero no logró sacudir los cimientos de la diplomacia internacional. Por el contrario, muchos titulares de periódicos locales evadieron la información. Resulta que México es como un halcón vigilante que escudriña cada movimiento y reacción ante las acusaciones que amenazan con desestabilizar la frágil paz. Por ende, respetan la gestión de López Obrador en la consecución de la fraternidad latinoamericana y la unidad internacional. Al mismo tiempo, AMLO puso en práctica su temple y su capacidad para mantener el rumbo en medio de la tormenta que el New York Times quiso generarle. Incluso le cayó la boca a los enemigos políticos y los críticos acérrimos que intentaron hacerse eco de la publicación. The New York Times fracasa en sus intenciones de desmoralizar al gobierno de López Obrador. Por consiguiente, el Estado comenzó a invertir en la capacitación, equipamiento y profesionalización de las fuerzas policiales. Además, generó un fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y coordinación entre diferentes niveles de gobierno que permitiera cerrar filas en la corrupción y los hechos de lesa humanidad. Sin embargo, eso es lo que molesta a los neoliberales. La verdad es que AMLO logró reducir índices históricos con su política de seguridad. De igual manera, promovió una justicia efectiva y accesible para combatir la impunidad, por lo que definió el crimen organizado como un asunto de seguridad nacional y creó condiciones para frenar a las principales pandillas y grupos organizados del país. Tras esta gestión, AMLO redujo a 22.587 víctimas por cada 100.000 habitantes, las cifras que antecedieron al gobierno actual. Por otra parte, potenció su estrategia de seguridad y prometió que en 6 meses comenzará a dar resultados. Sin dudas, The New York Times quiso desacreditar al presidente mexicano y le salió el tiro por la culata. Trató de analizar la gestión gubernamental y terminó tildando a México como un país donde no se promulga la libertad y está en manos de las Fuerzas Armadas. Pero el mandatario les dio una clase de diplomacia y la respondió con estilo, al extremo que el rotativo influyente estadounidense queda mal parado una vez más, con una nota sin fundamentos, argumentos y datos que corroboren la verdad de sus textos. AMLO acaba de hacerlo trizas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.